Vamos a dar comienzo a la clase número 3 de TICS, que corresponde al repaso de la unidad 1 de fundamentos de computación. Nosotros lo que estábamos viendo era describir las funciones y componentes básicos de los sistemas informáticos, ¿ya? Donde teníamos que identificar sus unidades, las unidades básicas de un computador, identificar los dispositivos o componentes del hardware. Entonces, vamos recordando un poquito. ¿Qué son las TICs? Las TICs son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para, esto es importante, procesar, administrar y compartir la información. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿qué conocen ustedes como tecnología cualquiera que procese, administre y comparta la información? Los celulares. Ya, perfecto. Los computadores. Los computadores. Ya, computador. Tablet. El Gmail igual. Perfecto. Impresoras. La impresora, a menos que sea una multifuncional, podría procesar, administrarla y compartirla. Cuando nosotros hablamos de una tecnología que permita esto, tiene que tener la capacidad de poder recibir y entregar información. Ahora, no nos enfoquemos solamente en la tecnología como hardware. ¿El Facebook, el WhatsApp caen en estas categorías? Yo pienso. Sí, profe. Sí, profe, sí caben. Porque, por ejemplo, yo le puedo mandar una noticia a mis compañeros, entramos a cuarentena, hay que sacar los salvoconductos, puedo mandar el salvoconducto por WhatsApp, sacarlo de WhatsApp y imprimirlo. Entonces, no solamente las tecnologías que se utilizan para trabajar son TICs. Entonces, ¿qué son las TICs y qué es un computador? Un computador es un conjunto de software y hardware. El software es la parte intangible. Cuando uno toma el teléfono y, por ejemplo, se pone a llamar, uno no toca los números. Cuando uno escribe un mensaje de WhatsApp o está poniendo un posteo en Facebook, no está escribiendo o tocando directamente el programa. Lo que uno toca es el hardware. Uno toca el teclado, toca el mouse, toca la pantalla. Pero el software jamás lo podemos tocar, jamás. Mientras, como les decía, el hardware yo siempre lo puedo tocar. Yo puedo tocar la pantalla, un parlante, el teclado, puedo tocar la fuente de poder, aunque no sea algo para trabajar tocándolo, de todas maneras ese hardware es tangible, existe en este universo, por decirlo de alguna manera, existe físicamente. Y entonces podemos definir tanto las partes del computador como las TICs en elementos tangibles, que son el hardware, e intangibles. ¿Cuál es el elemento, o son los elementos clave de las TICs y la computación? El sistema operativo. El sistema operativo es el elemento principal que permite que todo funcione. Es el que coordina todo. Es como la recepción, el gerente, el encargado de despachos, lo es todo. Entonces, la definición de sistema operativo sería que es un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. Les hago una pregunta. El computador que están usando ustedes ahora o el teléfono tiene un sistema operativo, ¿cierto? Sí. Y pregunta, ¿el Smart TV o la radio inteligente o el panel, digamos, el computador del auto, el smartwatch, el reloj inteligente, tienen sistema operativo? Yo creo que Sí, sí, profe. profe. Sí tiene. Sí, sí tiene. Ya. Que nosotros no conozcamos el nombre
Que no sepamos si tiene un Windows, o tiene un Android, o tiene un iOS, no significa que no tiene sistema operativo. Tiene un sistema operativo de fábrica, un sistema operativo personalizado, específico para el hardware, pero tiene sistema operativo. Eso es lo que le permite a ese dispositivo poder desarrollar todas las tareas, ¿ya? O cumplir las necesidades que, para lo cual está fabricado. Entonces, ¿cuántas funcionalidades o tareas puede controlar un sistema operativo? ¿Cuántas creen ustedes? Muchas, La diversas. limitación la pone las funcionalidades que tengamos utilizables, descargables a lo mejor en el hardware. Ya. Porque como usted mismo dice, el sistema operativo que tiene el auto tiene para controlar desde el contestar el teléfono por voz hasta el navegador del auto. Perfecto. Ya. Cuando nosotros hablamos de un dispositivo específico, como por ejemplo el computador del auto, o un teléfono, las funcionalidades son bastante específicas o limitadas. Cuando hablamos de un computador, estas funcionalidades son mucho más amplias. Por ejemplo, yo puedo escribir con el teclado físico. Hola, ¿qué tal? Puedo usar el teclado en pantalla. Hola, ¿qué tal? Y puedo escribir en diversos idiomas y el computador va a entender esos idiomas. Entonces yo puedo utilizar combinaciones de funciones y lograr casi un número infinito, virtualmente infinito. Tiene algún límite, pero llegan a ser tantas que son casi limitadas las funcionalidades que puede controlar un sistema operativo. La otra pregunta es, ¿necesito aprendérmelas todas? No. ¿Por qué no? No. Porque uno va a ocupar lo que necesita. Mejor explicado imposible. Uno ocupa lo que necesita. Si yo voy a ser administrador de empresas, yo no necesito, por ejemplo, lo que voy a mostrar un ejemplo cualquiera, CMD, que es el símbolo del sistema, ping www.google.cl-t. Esto es para medir el tiempo de respuesta hacia la página de Google. ¿Usted necesita saber eso? No. No. ¿Puede aprenderlo? Sí. Pero usted va a aprender en función de las necesidades que necesita cumplir, tanto personal, educativa o laboralmente. Profe, Dígame. y la parte que dijo cuántas funcionalidades o tareas uno puede controlar, o sea, ¿es todo? ¿Sería lo correcto? ¿Cuántas funcionalidades? Estamos hablando en cantidad. En cantidad, por ejemplo, si, mira, yo les voy a mostrar algo solamente para que tengan más o menos una idea. Este es el panel de administración de servicios de un sistema operativo básico. Todo eso administra. Todo eso está haciendo sin que uno no tenga idea que lo está haciendo por detrás. Más lo que uno lo puede pedir que haga. Hace una videollamada, instala un videojuego, instala un ERP como el de Fontana. O sea, solamente para poder existir está haciendo toda esta funcionalidad del sistema operativo. Son bastantes. Más lo que uno también le puede agregar. Entonces, por eso, cuando yo le digo que es como infinita su capacidad de administración, tiene que ver por todos los programas que yo le puedo instalar y pedir hacer. Incluso cuando tú le haces correr el Google Drive, tiene que administrar esa página que hace correr ese programa desde Internet. No está instalado en el computador propiamente tal, pero lo tiene que administrar porque funciona dentro del computador. Entonces, imagínate. Dígame. Perdón, respecto a lo que le dijo del Don Drive,
¿Qué ¿no? pasa si yo desactivo esa parte? Esto de acá, que El anda por aquí. off, drive, Eso. algo así. ¿Sí? On drive. Nada, si usted lo No desactiva, pasa nada. no, nada. No, porque eso es para que usted pueda conectar archivos y los pueda ver directamente en el computador. Es solamente para eso. Vale. Profe, Dígame. profe, es que hay una compañera que no ha podido entrar por el link. Sí, la estuve viendo. Francis se llama. A ver, espérenme un poquito. Voy a hacer algo. Información de la reunión. Copiar URL. Se la voy a mandar al chat a ustedes para que se la manden por WhatsApp por último. Y la clave, si se la pide, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Gracias, profe. De nada. Ya, avancemos. El sistema operativo Windows 10. Nosotros ya habíamos visto en su oportunidad el Windows 10. En la primera clase. ¿Qué son los iconos, el escritorio, botón de inicio, la barra de tareas? ¿Ya? Los iconos son una representación gráfica de un archivo, de un programa, de una carpeta. La barra de tareas está dividida en varias secciones. Primero el botón de inicio, donde están agrupadas todas las aplicaciones, programas y configuraciones del sistema operativo. Yo puedo encontrar, por ejemplo, la configuración, donde puedo configurar el sistema, los usuarios, la hora y la fecha, desinstalar las aplicaciones, ver la red de internet, personalización, por ejemplo, si quiero cambiar los colores o el fondo de pantalla, lo puedo hacer desde acá. Y le puedo cambiar los colores, por ejemplo. ¿En cuál era esa, profe? ¿Barra de tarea? En ¿No? primero, botón de inicio, configuración. En configuración, y ahí podemos entrar a la configuración del computador. En personalización, podemos cambiar las configuraciones. Por ejemplo, el fondo de pantalla, los colores, la pantalla de bloqueo, los temas, el tipo de fuente si queremos agrandar o achicar la letra. Todo eso lo encontramos acá. Por ejemplo, yo voy a cambiar los colores. Elegir un color personalizado. Ya, ese verde. Listo. Ahí me cambió. ¿Se fijan que tiene como unas tonalidades verde ahora? Eso es lo que hace. No es más que eso. Pero ahí uno puede ir probando cada cosa. El reloj y la hora, donde también tenemos el calendario y podemos configurar los calendarios. Y el área de notificaciones, donde tenemos todas las notificaciones del sistema. Ya. Esas son las definiciones que ya las vimos. Aquí sí vamos a ver algo que tenemos que tener en cuenta siempre. La manera de trabajar de Windows es mediante su sistema de archivos y carpetas. Todos los sistemas operativos funcionan con sistema de archivos y carpetas. Todos. Pero ¿qué diferencia hay entre un archivo y una carpeta? Que una carpeta es solo para hacer otra carpeta y el archivo es para guardar información. Ya, por ahí va. El archivo es donde yo, por ejemplo, un archivo, dígame. El archivo es la información y la carpeta puede ser el lugar donde estoy guardando dicha información. Yo puedo tener diversas carpetas para usarlas como un archivador. Exactamente. La carpeta es un simple contenedor. Por ejemplo, le voy a poner acá administración.
Y esto es un simple contenedor. Yo por más que escriba acá, no voy a poder escribir jamás mi nombre, mi correo, mi teléfono. Le puedo cambiar el nombre a la carpeta, pero jamás lo voy a poder modificar para guardar tanta información. Mientras tanto, que si yo creo un archivo, por ejemplo, un Word, que es el más común, o un documento de texto, yo puedo comenzar a utilizarlo, datos de contacto. Lo puedo empezar a utilizar para guardar datos o información. Nicolás Farías, nfariasc@enac.cl, más 569, Puedo utilizarlo para guardar información. Pero la carpeta es un mero contenedor. Guarda archivos u otras carpetas. Mientras que el archivo es el que guarda los datos o la información. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre datos e información? Solo para que lo sepan. Si yo les digo solamente Nicolás, eso es un dato. Si yo les digo solamente este número que está ahí, es un dato. Pero cuando yo le digo que Nicolás Farías tiene el correo nfariasc, su número de teléfono es tanto y trabaja en ENAC, eso ya es información. Cuando yo junto varios datos, creamos información. Menú contextual. El menú contextual, también llamado menú emergente o pop-up, lo podemos hacer con el clic derecho en cualquier parte. Si nosotros estamos en el Windows, un segundito. Si yo doy clic derecho en el escritorio, por ejemplo. Profe, bueno, disculpe que lo interrumpa. Sí, claro. Recién usted acaba de decir datos e información. Ajá. Que el ejemplo era, por ejemplo, Nicolás solo era el dato. Y Sí. si usted ponía Nicolás, su apellido, donde trabajaba, y qué sé yo, ¿eso era el archivo? No, eso es información. Por ejemplo, si yo le pregunto solo su nombre, eso es un dato. Pero si usted me dice su nombre, su root, dónde estudia, dónde vive, eso ya tiene una información, un sentido. Porque yo puedo ubicar a esa persona en tal lugar. Le da un sentido. Pero ¿qué sentido tendría, por ejemplo, que digan Farías? Gracias, profesor. ¿Qué hago con el Farías solo? Nada. No puedo hacer nada con eso. La información tiene un sentido y una utilidad. Importante para ustedes que son administradores o contadores, porque cuando uno recopila este tipo de datos, es para poder darle un sentido. A mí me sirve, por ejemplo, recuperar a ustedes, como por ejemplo los de administración, tener los grupos de sangre para el contrato. No, no sirve. No, pero sí necesitan cosas como el root, la edad, la dirección, representante legal en caso de hacer un contrato entre empresas. Ese tipo de información sí. Continuamos. ¿Cómo íbamos? El clic derecho, yo lo puedo, va a depender de donde yo dé el clic. Si doy clic sobre la carpeta, va a mostrar varias opciones. Sobre un archivo PDF, sobre el escritorio, sobre el icono de este equipo, sobre la papelera, sobre el botón de inicio, sobre la barra de tareas, sobre el área de notificación. Las opciones del clic derecho cambian en función de donde yo dé el clic. ¿Ya? Tener eso en consideración. Ahora, otra manera de hacer el clic derecho es la combinación de teclas en mayúscula con el F10. Y eso me saca el famoso clic derecho. Ahí está. Vamos a hacer acá arriba mejor porque... Ahí sí. Ahí sale. O sea, si no tengo mouse o no tengo... o no lo quiero usar,
el F10, el Shift y el F10 me permite sacar el clic derecho. Profe, pero dijo mayúscula más F10, ¿Sí? no shift, es que después dijo shift. Ah, es que Shift o Mayus es lo mismo. Ahí Ah, ya. me yo. Profe, ¿y se aprietan juntos o uno primero y el otro después? Primero el Mayus o el Shift y después el F10. Después, ya, gracias. Mantiene presionado este y después presiona el F10. Los que están en Notebook tienen que presionar la tecla FN para que les haga el cambio hacia la tecla F10. Por eso yo lo estoy apretando acá. Profe, ¿Sí? pero del notebook con apretar la perilla acá, el botón derecho ya aparece. Sí, aparece. Por eso es lo que estamos viendo es que existen funcionalidades cuando hablamos en la primera clase. Ya. Son comandos. O sea, puedo usarlo como puedo no usarlo. Si yo estoy escribiendo, por ejemplo, yo voy a escribir acá y necesito ver las opciones de Disculpe, eso. sabe que se cae la clase a cada rato, he entrado como 5 veces, no ha pasado la lista. No he pasado lista todavía. Gracias, disculpe. ¿Alguien más tiene problemas con la clase o se escucha mal? No, A veces se escucha cortado, profe, como que se le va la señal y vuelve. No sé si será mi internet o qué. Bueno, yo también tengo el Igual mismo me pasa. problema. A mí también me pasa, se corta. Sí, está como medio malena hoy día el internet. Bueno, si no se escucha en alguna parte me piden y la repito, no hay problema. ¿No? Como les decía, por ejemplo, yo quiero revisar esa falta de ortografía, simplemente presiono Shift F10 y saco la opción. Pero ¿es necesario, obligatorio que lo aprenda? Como conversamos al principio, no. Es simplemente para aprender a trabajar más rápido. Los comandos del sistema operativo. Ya habíamos visto el Shift más el F10 o Mayus, Windows L, que sirve para bloquear el Windows, Windows más M, que lo que hace es bajar o minimizar todas las ventanas de manera inmediata, el Alt tabulador, la tecla tabulador, ¿la recuerdan cuál es o no? sí, profe. Ya. Abajo del escape hay una tecla que o dice Tab o tiene dos flechitas apuntando una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Ujú. Si ustedes mantienen presionado el Alt y después van presionando de a una vez el tabulador, van a poder cambiar de ventana de manera más rápida. Esto cuando uno está trabajando rápido entre programas, copiando y pegando, para eso se utiliza. No para nada más. Control escape, que es para sacar el menú de inicio. Esta es una combinación de teclas que no tiene ningún sentido. Yo le puedo dar un clic al botón de inicio o puedo presionar en el teclado del computador la tecla de inicio. Entonces, tener una combinación para eso, la verdad es que eso es un comando residual que quedó de cuando Windows funcionaba, no tenía el botón de inicio en el teclado. Y Shift más suprimir es para eliminar archivos de manera permanente. Las teclas de función no las vamos a ver porque no tiene mayor sentido. Solamente para el repaso, para el cuestionario que ustedes tienen. Recuerden que hay tres tipos de almacenamiento que generalmente en lo que es la computación. Tenemos los magnéticos, que son los discos duros normales. Disco duro magnético. El típico disco duro de computador. Tenemos los discos ópticos, que es el famoso DVD o el Blu-ray. Tenemos los magnéticos, los ópticos y tenemos
las unidades extraíbles, unidades flash o de estado. Extraíble. ¿Eh? Por ejemplo, como los pendrive o los discos duros externos. Esos son los tres tipos de almacenamiento que existen: magnético, óptico y extraíble o de estado. Antes de comenzar el cuestionario, que lo vamos a empezar a las 8:05, nos queda un poquito menos de una hora, vamos a repasar un poco el Google Drive. Profe, perdón. Sí, dígame. ¿Puedo repetir cuáles eran los tres tipos de almacenamiento? Claro. Tenemos el disco magnético. Ya. Este es un disco duro magnético cualquiera, que tiene ese plato. Ya. Ese plato lo que hace es girar, y ese bracito que está ahí lo que hace es leer el estado magnético que hay en el plato. El otro es el óptico, disco óptico, que son los DVD. El DVD, el Blu-ray, el CD. Ya. Y finalmente tenemos unidad extraíble, o de estado, como se debiera llamar realmente. ¿Ya? Estas unidades de estado trabajan con unos cristales adentro, y esos cristales asumen un estado positivo, negativo, de 1 o 0, como uno lo quiere interpretar, para poder generar la información. Todos los pendrive trabajan así: las memorias RAM, los discos duros de estado sólido, los discos duros extraíbles, todos. Ya, gracias. Profe, Dígame. ¿y un ejemplo de discos magnéticos cuál sería? Es que los discos magnéticos, los únicos que hay son el disco duro normal nomás. El que usa el computador, el de 3,5 pulgadas, o el de notebook, que es de 2,5 pulgadas. Son los únicos que hay. Solamente son discos duros. Claro, disco duro. Ya. Pero se le conoce como disco magnético. ¿Ya? No hay otro disco duro en el mercado, digamos, que sea de tipo magnético. Ya, hasta acá, antes de avanzar, ¿alguna pregunta o duda? ¿Algo que No, quieras profe. repasar? No, profe, quedó todo claro como usted lo explicó. Vale. ¿Se quedó pegado? No. Estaba revisando algo que... Ay. Estamos aquí todavía, estamos en línea. Deme un segundito, por favor. Que haciendo clases acá en la casa, tengo al perro dando vuelta, entonces pasó por arriba del cable y casi lo bota. Ya. Entonces vamos, aprovechando este ratito que nos queda, quiero que revisemos un poco el Google Drive, para que no nos quedemos tan atrás. Para acceder al Google Drive, nosotros entramos, miren, ¿saben qué? De hecho, antes de saltarme eso, les voy a pegar una pincelada por lo de la semana 4, que es lo que corresponde ahora. En la semana 4, que es lo que debiéramos estar viendo, que es lo que vamos a ver en la clase de recuperación, nosotros ya vamos a pasar a lo que es el ambiente web. En el ambiente web, uno trabaja una diversidad de elementos que son, por ejemplo, el Internet mismo. Profe, ¿esto va a entrar ahora en la prueba, lo del cuestionario, lo de la semana 4? No, solamente lo que vimos hasta hace 2 minutos ahora. Ya. Esto es como por si alguno no logra conectarse a, digamos, a la clase recuperativa, ya van a tener al menos una noción de lo que estamos hablando.
Porque en el fondo esto ya lo hemos visto ya. Nosotros ya vimos el correo, ya entramos al Drive y creamos algunos archivos. Simplemente vamos a profundizar un poco más en los conceptos. Porque de todas maneras, cuando yo trabajo en el Drive, puedo crear archivos y carpetas. Pero, como les digo, para entrar un poco más en detalle, ¿qué es el Internet? El Internet es una red mundial. Nosotros habíamos visto la red local, la LAN, la red metropolitana, la MAN, y la red de área amplia o ancha, la Wide Area Network. El Internet es una red mundial, se puede acceder desde cualquier parte. Para poder acceder a esta red, yo necesito utilizar un navegador. Me imagino que los conocen estos: el Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. La verdad es que son simples programas que cumplen la misma función. Esto es como tomar una micro. A mí varias micros me van a llevar al mismo lugar, pero tienen diferente número, diferente recorrido. Es como más o menos esa la idea. Yo, por ejemplo, del Google Chrome, puedo buscar el COVID-19. Y del Microsoft Edge, puedo buscar también el COVID-19. ¿Cuál es la diferencia entre un navegador y otro? Ninguna. Todos tienen los controles de navegación, las pestañas, tienen configuración, tienen un perfil, son exactamente iguales. ¿Qué es lo que empieza a cambiar y a ser un poco diferente? Lo que se conoce como motor de búsqueda. El motor de búsqueda es un programita, un algoritmo al que yo me conecto, que me entrega resultados en función de lo que yo le pregunto y en función de donde yo estoy, en función del idioma, de las preferencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando yo utilicé el motor de búsqueda de Google, me entregó información de gov.cl, el MinSal, los tweets de las autoridades del día de hoy, me entregó videos relacionados con Chile. El motor de búsqueda de Google, el google.com, entrega información muy focalizada en la región y en el idioma. Mientras que el motor de búsqueda de Bing.com entrega información relacionada con lo que tiene mayor impacto a nivel mundial. Por ejemplo, el WHO.int, el CDC, la UNICEF, Medline Plus, Bing de nuevo, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un motor de búsqueda y otro? El enfoque que le va a dar a la hora de buscar preguntas y respuestas. Entendiendo que un motor de búsqueda puede entregar resultados diferentes, ¿qué pasa cuando yo tengo que buscar información para una tarea? Por ejemplo, como acá tenemos de contabilidad y administración, necesito algo sobre la ley laboral chilena. ¿Cuáles son los acuerdos, por ejemplo, o los artículos más importantes? Cuando yo tengo que buscar algo más importante, algo más específico, algo que necesito la información con algún respaldo, yo me voy al Google académico. ¿Lo habían escuchado alguna vez de esto? No, yo nunca. No. Mis hijos tienen que entrar ahí. ¿Tus hijos lo usan para trabajar? Ya. ¿Y para qué lo usan? En realidad no les gusta mucho porque como que te muestra puros libros, entonces no quieren leerse todo un libro para sacar información, pero tienen que hacerlo de ahí. Ya, ¿cuál es el tema? El Google académico es como ir a buscar una enciclopedia, una librería, un Icarito. Hay que leer. Si yo busco, por ejemplo, en el Google normal, ley laboral chilena,
me van a aparecer varias cosas. Incluso hasta de la dirección del trabajo. Pero si yo lo busco en el Google académico, ley laboral chilena, me van a aparecer artículos sobre estudios, centros de investigación, universidades, sobre expertos que alguna vez hablaron de este tema. Esta es información que viene con algún estudio y algún análisis. Esto no es Wikipedia. Esto no es el rincón del vago. Por ejemplo, acá la reforma de la ley 20.940 bajo el prisma de las teorías de las relaciones laborales. Si yo necesito encontrar información para poder hacer un trabajo, lo mejor es buscarlo en el Google académico porque me va a entregar toda la información con el respaldo necesario. Por ejemplo, todo este documento que está acá aparece con, voy al fondo, la bibliografía. Todas estas personas, digamos los libros o los estudios de estas personas fueron utilizados para hacer este artículo. Entonces, si usted le piden hacer un informe y necesita la bibliografía, la tiene completa. Esa es la diferencia de trabajar con el Google normal y el Google académico, como decía la compañera, que hay que leer mucho, ¿ya? Este documento yo necesito leerlo, analizarlo para ver si lo que voy a plantear me sirve o no me sirve. Por ejemplo, impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado y el régimen de facturación en el impuesto a la renta. Un libro del impuesto al valor agregado. Reporte de investigación. Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Ya? El caso de México, Eduardo Turrent Díaz. Esto es un libro. Ustedes podrían leerlo y sacar la información que necesitan. Para eso se utiliza el Google académico. ¿Se entiende lo que expliqué en esa parte? La diferencia Sí, entre profe. navegador, motor de búsqueda. Sí. Ya. Uno es un programa y el otro es un algoritmo al que me conecto. Los elementos de un navegador, el correo. Vamos a explicar un poquito el correo. No, vamos a seguir con el Google Drive porque el correo lo vamos a dejar para la próxima clase. El Google Drive, la nube. Nosotros ya habíamos hablado sobre la nube. ¿Lo recuerdan o no? Sí, profe. Cuando hicimos los archivos, los trabajos, ¿qué es lo que recuerdan ustedes que se puede hacer en la nube? Profe, ¿Sí? disculpe, le recuerdo que los de Conta tuvimos problemas las dos primeras clases, no teníamos cargado el ramo. ¿Ya? ¿Ya? Así que en esa parte de Drive que está está viendo mal. ahora, o sea, los que usamos Drive no, pero el resto de mis compañeros no sé cuántos manejan Drive realmente. No, pero vamos de a poco. O sea, esa es la idea que yo les Ya, pregunto. profe, porfa. No, no hay problema. Si es algo de recuerdo, es recordar. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que les llama la atención de acá o qué es lo que recuerdan? El Drive sirve para editar archivos, tener archivos en la línea y que todos podamos poder editar, por ejemplo, en grupo un archivo. Ya, permite el trabajo Es una nube colaborativo. virtual, claro, es una nube virtual que específicamente para trabajar con Word, Excel, en la nube. De lo que dice el compañero, por ejemplo, yo desde el botón nuevo puedo crear archivos de documentos de Google que reemplaza al Word, hojas de cálculo que reemplaza al Excel y presentaciones que reemplaza al PowerPoint. O sea, si yo no tengo instalado el Office, me voy a Internet, abro mi correo para iniciar sesión, ¿cierto? Botón de aplicaciones, Drive, y necesito hacer un Word, por ejemplo. Nuevo, un segundito, que está cargando. Nuevo, documento de Google, y puedo crear un documento de Google, que en el fondo es como un Word. Tiene casi las mismas funcionalidades. Dígame. Una pregunta técnica, las funciones, por ejemplo, el control G y todas esas cosas que uno va usando, en el Google Drive
¿Se usan igual? ¿Son las mismas combinaciones? Parcialmente sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo selecciono esto y hago control C, salto de línea, control V corta, puedo pegar. Pero, por ejemplo, acá no existe el control G. Porque a diferencia de un archivo de Word, en el Drive el guardado es automático. Yo escribo y se guarda solito, entonces no tengo necesidad de guardar. Gracias, profe. Los comandos básicos como el copiar, pegar y el cortar funcionan sin ningún problema. Pero hay otros comandos que te los va a tomar el propio navegador. Por ejemplo, si yo presiono control T, en vez de trabajar en el documento me va a hacer una pestaña nueva. Otra de las cosas que decía el compañero es que yo lo puedo compartir. Le presiono compartir y para no tener que mandarlo por correo y que cada uno trabaje el archivo de manera diferente, yo lo puedo compartir y todos trabajamos en el mismo archivo al mismo tiempo. Esa es una de las ventajas que tiene el Google Drive. Profe, ¿Sí? yo puedo compartir un archivo de un Excel normal y del Excel de Google Claro. para trabajar. Lo que pasa es que si tú, por ejemplo, tienes un Excel, lo subes a Drive, ¿cómo lo subes? Por ejemplo, yo tengo acá, esto es un Excel de computación 2, un ejercicio. ¿Ya? Estamos haciendo un ejercicio ayer y necesito subirlo. Me voy al Drive, botón nuevo, subir archivo. Voy a ir al escritorio, voy a ir a la semana 2, se llama, o tarea 2. Tarea 2. Ahí empieza la carga del archivo. Ahí cargó. Tarea 2. Ahí está. Profe, me perdí cómo lo hizo. Lo vamos a hacer de nuevo. Primero vamos a crear una carpeta. Nuevo, carpeta, archivos, administración la vamos a poner. Archivos, administración. Ya, ahí está mi carpeta. Archivos, administración. Doble clic para abrir la carpeta. Esto es como estar trabajando en el Windows, pero en la nube, en Internet. Yo necesito subir este archivo que se llama tarea 2 al Drive. Tengo dos maneras de hacerlo. La primera es que debo clic en nuevo, subir archivo, y en el explorador de archivos busque el archivo que necesito subir, que en este caso se llama tarea 2. Le doy a abrir y va a comenzar a cargar. Ahí apareció. Ya, ¿cuál es la otra manera de cargarlo? Voy a minimizar la ventana. Voy a tomar el archivo con un clic sostenido sin soltar, para poder arrastrar el archivo. Me voy a posicionar sobre el icono de Google Chrome. Se va a abrir el navegador, me pongo en el medio y lo suelto. Puedo hacerlo de esas dos maneras. Esa no me la sé. Este es más visual, ¿ya? Es más gráfico. Yo sé, este es el archivo que necesito, lo tomo, lo suelto y lo arrastro. Lo arrastro y lo suelto. Para la gente que no se maneja tanto, es más práctico. Entonces, esto es un archivo de Excel, pero cuando yo lo intento abrir, me va a mostrar la previsualización primero, o lo va a convertir al formato de Google Drive. ¿No? Ahí están las instrucciones y acá está el ejercicio. Entonces yo puedo trabajar un documento de Microsoft Office como tal, lo tomo, lo cargo en el Drive y lo sigo trabajando sin ningún problema. Y le puedo poner compartir y se lo comparto a las personas que yo quiero que lo vean. Ahora, ¿cómo comparto? Doy clic en compartir. Y aquí tengo dos opciones.
le puedo escribir a las personas que quiero compartírselo. En este caso son ustedes, que se los voy a compartir directo. Administración. Yo no sé si están todos acá, pareciera que no. No, porque tengo 40 y tantos. Les voy a copiar el vínculo mejor. Ya, acá yo se los puedo compartir por correo o puedo obtener el vínculo. Si yo obtengo el vínculo, cualquiera que tenga ese link va a poder entrar. Primero le pongo cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo, que sea editor para que pueda escribir. Y listo. Copio el vínculo y se los voy a mandar al chat. Entonces, si ustedes abren ese hipervínculo, van a poder abrir el documento que yo estaba editando y van a poder agregarle cosas. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Mira, ahí se conectó alguien ya. ¿Qué es lo que hago? Voy a compartir. Acá abajo me da la opción de cambiar para que cualquiera que tenga el vínculo pueda entrar. Le pongo cambiar. Después le cambio el permiso. Donde dice cualquier persona que tenga el vínculo, le pongo editor para que pueda escribir. ¿Sí? Cuando ya le puse editor, le pongo copiar vínculo y ahí se lo mando a las personas que yo quiero por WhatsApp, por correo, por el chat del Zoom, por lo que sea necesario. Y esas personas al dar clic van a conectarse directamente. ¿Ves? Ahí se están escribiendo algunos ya. Entonces podemos trabajar todos al mismo tiempo en un solo archivo. Ya, hasta ahora, ¿cómo van? Súper, profe. Ya, genial, gracias. Ahí tienen un documento donde pueden escribirse. ¿Dónde más íbamos? Ya, vimos cómo compartir archivos, cómo crear carpetas, cómo subir los archivos. Lo último que vamos a revisar, para aprovechar la clase en el fondo, son las 7:30, 20 minutos más, un break, y a las 8 comenzamos el cuestionario. Entonces, en estos 20 minutos, ¿qué vamos a revisar? Nosotros generalmente se nos pide hacer un Word, se nos pide hacer un Excel, se nos pide hacer un PowerPoint. Pero ¿qué pasa si nos piden hacer algo más? Si necesitamos hacer algo que escapa de esos programas o que no es tan fácil hacerlo en esos programas. Una de las aplicaciones que tiene Google Drive, y que personalmente yo lo ocupo bastante y que es muy buena, desde el botón nuevo yo puedo hacer formularios de Google. ¿Alguien los ha utilizado o visto alguna vez? No. Sí. No. Sí. Ya, las personas que dijeron que sí, ¿qué es lo que han hecho? Normalmente alguna encuesta que haya hecho algún hermano, primo, sobrino de algún amigo en la universidad y las mandan por los formularios de Google. Son las encuestas rápidas. Perfecto. Eso es. Estos formularios nos permiten hacer a nosotros una encuesta rápida. Por ejemplo, necesitamos recopilar todo, creamos un área nueva, estamos en la empresa, y necesitamos generar un área nueva y recopilar la información de todas las personas que están trabajando ahí, de todas las personas que se cambiaron de área. En vez de ponerme con un cuadernito a anotar cada uno o pedir que lo manden por correo, vamos a poner datos de contacto. Este formulario es para recopilar los datos de contacto de los trabajadores que se cambiaron de área. Entonces, donde acá dice pregunta sin título, primero vamos a poner nombre completo. Como es un nombre,
automáticamente se cambia a respuesta breve, el tipo de pregunta, y que sea de tipo texto. Entonces yo en esta parte voy a poder escribir un nombre. Desde esta cinta de opciones que están aquí, en el botón más, yo puedo agregar más preguntas. Tengo el nombre completo, el root, que va a ser de tipo respuesta breve también. Voy a agregar el teléfono, que va a ser respuesta breve. Voy a tener el correo. Y voy a, dígame. ¿El más es para agregar más información? No, para agregar más preguntas. Ah, vale. Y la última pregunta voy a poner área de origen de trabajo, que va a ser de opción múltiple. Entonces lo cambio acá a opción múltiple y le voy a poner, por ejemplo, ventas, recursos humanos, soporte técnico, atención al cliente. Estamos inventando cualquier cosa, ¿no? Atención al cliente y agregar una respuesta que sea de otros, ¿no? Y yo le puedo escribir cualquier opción. Entonces, de esta manera, yo creo un formulario muy rápido de contacto. La persona va a poner su nombre, su root, el teléfono, el correo y seleccionar un área de la cual se está cambiando a la nueva área que va a ser datos de contacto, personal, visita en terreno. Si ustedes se fijan, yo pude crear un formulario súper rápido. Simplemente voy agregando las preguntas. ¿Dónde quedó? No, ahí está. Ahora, yo las preguntas, selecciono una pregunta, y si se fijan ahí tiene unos puntitos. Yo puedo tomar una pregunta de ahí y la puedo mover para cambiarla de posición. Yo lo que tengo que escribir es la pregunta y seleccionar el tipo de pregunta que va a ser. Si es una respuesta corta, un párrafo largo, si va a ser de selección múltiple, casillas de verificación para poder elegir varias opciones de una lista desplegable, y así varias opciones, incluso fechas u hora. Profesor, una pregunta que me queda una duda. ¿Cómo al realizar todo eso y se lo envío al personal, a los alumnos, X, etcétera? ¿Cómo se lo envío? ¿Se puede enviar por correo, un formato? Ya, ¿Cómo se envía eso para la respuesta? Para allá vamos. ¿Cómo lo mandamos? Acá arriba dice enviar. Yo presiono el botón enviar y me da 3 opciones. Lo puedo mandar por correo. Por ejemplo, aquí puedo escribir todos los correos para las personas a las que se lo voy a mandar. Puedo también obtener un link, como cuando les compartí el archivo, obtener un hipervínculo, una URL, o puedo obtener un código HTML para integrarlo en una página web. La verdad es que si usted no se maneja en páginas web, esta cosa no le sirve de nada. Lo mejor es mandarlo por correo u obtener el link, que también lo voy a mandar por correo. En este caso, lo que yo voy a hacer es abreviar la URL para que sea más cortita. Lo voy a copiar y se los voy a mandar a ustedes al chat para que me lo respondan. Profe, ¿Sí? ¿qué quiere decir abreviar URLs? La hace más corta. Fíjate el tamaño que tiene ahora y cuando lo quite, mira cómo va a quedar la URL, este texto que está ahí. Es simplemente para hacer que sea más corta la dirección. Nada más. Ya. Entonces, ustedes abran ese formulario y respondan lo que quieran, cualquier cosa. Este link yo lo puedo mandar por correo, por WhatsApp, por Facebook, lo puedo poner en un chat, lo que yo quiera.
Entonces, por favor, ábranlo. Y acá simplemente, por ejemplo, poner el nombre, un root inventado, un teléfono inventado también. El correo pueden poner el que ustedes quieran. Y viene de un área. Y le ponen enviar. Datos de contacto, se registró su respuesta. Listo. Ya. ¿Cuál es la gracia de este formulario? Si ustedes se fijan, aquí dice preguntas y al ladito me aparecen las respuestas. ¿Se fijan cómo van aumentando? Este formulario automáticamente recopila todas las respuestas. Por ejemplo, los nombres completos, los root, los teléfonos, los correos y las áreas de trabajo. Incluso cuando es una respuesta de selección me genera los gráficos. Disculpe, profe, ¿y eso después lo pasa a una planilla? Usted puede hacer lo que quiera con esto. Por ejemplo, este gráfico, yo le doy el botoncito acá y puedo copiar el gráfico completo. Ya. No, Ahora, pero ¿qué eso, pasa? los datos, por ejemplo. Claro, lo que usted Porque me los dice, datos. ¿cómo hago el Excel? Ajá. Acá arriba, donde están las respuestas, hay un icono verde que dice crear hoja de cálculo. Yo doy un clic ahí y me pregunta que si quiero crear una hoja de cálculo. Le vamos a dar un nombre. Respuestas formulario. Y le voy a poner crear. Y automáticamente me crea la hoja de cálculo o el Excel con todos los datos. Incluso si ustedes siguen agregando cosas, se van a ir agregando a este Excel. Entonces, en vez de armar una encuesta en un Word, hacerla en papel, pasarla al Excel, tabularla y hacer el gráfico, mejor haga el formulario en el formulario de Google y espere tranquilamente que le lleguen las respuestas. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de esto? No, todo claro. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí nomás para que no sea tanta información. Mientras tanto, denme un segundito, vamos a pasar lista para que quede registrada, porque como no tengo como se agregaron compañeras o compañeros, mejor pasemos la lista al tiro y así no tenemos problemas. Ya, las personas que no puedan contestar o hablar por el micrófono, simplemente pongan ahí presente en el chat. Ya, me están haciendo una pregunta por acá que le puede servir a varios. El cuestionario de hoy día es solamente respecto de las primeras clases. Por ejemplo, lo que era software, lo que era hardware, lo que es, por ejemplo, qué es un periférico. Profesor, ¿Sí? lo que pasa es que esas son las clases que los de contabilidad no tuvimos, porque a nosotros nos cargaron el módulo suyo después de 2 semanas. Hagamos algo entonces, para que sea salomónico. Los de administración den el cuestionario y los de contabilidad son los que se agregan esta semana, ¿cierto? ¿Marta? Sí, profe, somos los de conta. Ya, los de conta la próxima semana. Bueno, Gracias, profe. Sí, no, y los chiquillos ven entre mañana y en la semana pueden verlo. Claro, así es Video. que le pueden echar una mira al video y yo les habilito el cuestionario la próxima semana para que lo puedan hacer ustedes, ¿ya? Ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. ¿Están las 2 clases grabadas, profe? Yes, sí. Ahí igual voy a buscar los links y se los voy a reenviar para que los puedan tener. Gracias, profe. Porque para mí es la primera clase también. Sí, me imagino. Para Sí, mí todos también. para todos los de conta, profe, Es la primera. mucho gusto.
Gracias por lo accesible. El curso lo va a querer mucho. No, pero ha pasado harto porque como están ajustando cursos, de hecho, tengo entendido que hasta este domingo todavía están recibiendo matrículas. Entonces, imagínense esos pobres personajes que van a recién matricularse y el día lunes le digan prueba. ¡Ay, qué emoción! Así que totalmente comprensible, ¿no? Bueno, Gracias, profesor. yo Muchas gracias, no profesor. sabía que ustedes se habían agregado, yo lo había conversado con los otros chicos acá. La idea es que sea, sobre todo el día viernes, lo más relajado posible, démosle los espacios. Usted, Marta, que es que me imagino la delegada de curso. Sí, profe. Mándeme un correo ahí cuando tengan inquietudes, ningún problema, ¿no? Muchas gracias, profe. Así que... Bueno, ¿el correo lo puso? ¿Mi correo? No importa, ¿No? después se lo pido a la profe Nidia, tranqui. Ok, ya Marta. Pero de todas maneras, ahí está mi Gracias, correo. profe. Profe, Dígame. ¿Es con profe, nota? Dígame. ¿Es con nota? Ya, el cuestionario que vamos a hacer ahora es con nota acumulativa. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer un cuestionario ahora, otro a final de semestre, esas dos notas se promedian y van como una sola nota al sistema. ¿Y el anterior que hicimos? Es que, ¿cuál es la anterior? Un cuestionario como de 3 preguntas. Es que usted, yo no sé si hicieron el formativo o no. No sé. al parecer sí, profe. Hicimos Yo uno hice 2. antes. Es que, Pero a el ver, formativo es el de diagnóstico. o sea, miren, déjenme, mejor voy a revisar qué es lo que hay de respuestas ahí. Profe, ¿le puedo hacer otra Yo creo que se consulta? llama el formativo. Claro. Profe, después del cuestionario tenemos que volver a la sala para que nos explique o las notas las dan al tiro La nota te la entrega de inmediato. y después volver a la sala. Es que en realidad, como va a ser en la última parte, usted termina el cuestionario y chao. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Ustedes hicieron los formativos, los que no están, porque yo le borré las respuestas al acumulativo, porque como no tenían clases no iba a ser justo, así que la idea es que lo puedan hacer ahora. Ya, entonces, como está sin respuesta, vamos a pasar la lista primero, que fue lo que dije. Espérenme un poco. Vamos a 16. Entonces hay otras cosas que responder también, profe. Es que los cuestionarios formativos son sin nota, es para que ustedes puedan evaluarse y ver cómo están, qué es lo que están entendiendo y lo que no, y poder hacer preguntas. Para eso son los formativos. Lo otro es el cuestionario acumulativo que aparece en el portal. Ya. Es el primero. Constanza dice, ya hizo 2 formativos. Esos 2 formativos son sin nota. Eso es como para que uno pueda ver más o menos cómo va. El que vamos a hacer ahora es con nota. Okay. Ya, entonces, los voy a empezar a nombrar para la lista. Ustedes me dicen ahí presente o me escriben en el chat. Danitza Alcántara. ¿No? Francis Alzola. Presente, profesor. Cristian Aravena. Presente. Elizabeth Arroyo. Presente, profesor. Luz Arzola. Luz. ¿No? Karina Astudillo, me puso en el chat que está presente. Sí. Ismael Astudillo. Presente. Araceli Ibarra. Constanza Barrera. Profe, Lara tiene problemas de conexión. ¿Quién? La Araceli. Araceli Ibarra. Ya, pero Sí. está. Sí, profe. Ya. Constanza Barrera. ¿No? Catalina Bravo. Presente. Marión Bustos. Marión, Presente. ¿está? Presente. Sí, sí. Que se escucha despacito. Ana Cabrera. Aquí, profe, presente.
Ya. María Carreño. Presente. Gigli Carreño. Presente. Damaris Carrillo. Presente. Felipe Chávez. Felipe. Ya. María Consuegra. Presente, profe. Ignacio ¿Contreras dijo? Profe, ¿qué María dijo? María Consuegra. Ah, no, ya, perdón. Perdón. Ya. Ignacio Contreras. Presente, profe. Scarlett Contreras. Scarlett, ¿no? María Contreras. Ahora sí, presente, Ahora sí. profe. Nelly Correa. Presente, profe. Diolovena Diujuste. Aquí, profe, presente. Vale. Willy Faustín. Willy, ¿está por ahí? Presente, profe. Vale. Gladys Gajardo. Presente. Franco Galdames. Victoria Gatica. Presente, profe. Mirlen Guerrier. Presente. Giselle Guzmán. Giselle, ¿está por ahí? Marta Hoffman. Presente, profe. Yasmín Horna. Claudia Horta. Profe, Yasmín también estaba con problemas. Ya, vamos a dejarla presente entonces. Ya, ¿y Claudia Horta está por ahí? Presente. Ya, Scarlett me dice que se había desconectado del Zoom. La vamos a poner presente. Scarlett Contreras. Y vamos en Claudia Horta, Jean-Pierre Jiménez. Presente, profe. Vale. Patricio Jorquera. Presente, profe. Geraldine Kemp. Geraldine. Daniela León. Presente. Jessica Yancaleo. Presente, profesor. Jessica Marín. Presente, profe. Pablo Medel. Presente, profesor. Edith Mella. Presente, profesor. Tania Moraga. Presente. Carlos Muñoz. Carlos, ¿está por ahí? Eric Oyarzo. Presente, profe. Eric Oyarzo. Alison Pérez. Aquí, profe. Nicolás Pino. Presente, profe. Sebastián Rivera. Presente, profe. Blanca Rodríguez. Presente, profe. Sofía Seneque. Presente, profe. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Lidia Silva. Presente, profe. Paola Sosa. Presente, profe. Alexander Targarona. Ya, Marly Torrealba. Presente, profesor. Jairo Uribe. Profe, Dígame. Carolina Toro no salió. Carolina Toro, sí está acá. Presente. A ver, entonces, Alexander Targarona, Carolina Toro, Marly Torrealba, ¿está? Sí, profe, aquí, presente.
Jairo Uribe. Alejandra Vázquez. Presente, profesor. Constanza Beites. Beites, presente. Sergio Zapata. Presente, profe. Y Francesca Zúñiga. Presente. Ya, alguien que no nombré. Profesor Giselle Guzmán, estoy presente. Giselle Guzmán. Sí. Ya, acá está. Había quedado debajo la micro. Sí, gracias. Ya, los que quedaron ausentes: Danitz Alcántara, Luz Arzola, Constanza Barrera, Felipe Chávez, Franco Galdames, Geraldine Kemp, Carlos Muñoz, Alexander Targarona y Jairo Uribe. ¿Alguien que no nombré? ¿O estamos bien? Asumo que estamos bien. Sí. Como dicen por ahí, el silencio otorga. Profesor, Dígame. lo que pasa es que este cuestionario que hay que hacer ahora es de la semana 4. De la semana 3. De la semana 3. Sí. Es que la verdad, profesor, contesté esos dos. No hay problema en eso. Ya lo hice el otro día. Estaban ya como habilitados para hacerlo. Es que estaba habilitado, lo hicieron, pero voy a ser sincero, las respuestas estaban... Pero es que aquí salía la nota y no, mi nota no eran así, como dice usted. No sé. Por eso que ahí. Lo respondieron como 4 o 5 personas, no lo respondieron todos. Entonces, aparte, por eso no lo quise dejar válido, porque no estaban conmigo, no tuvieron la clase. ¿Y qué hago yo si no me no me da la opción de... No, si ahora yo lo voy a habilitar. ¿De hacerlo de nuevo? Exactamente. Ah, ya, ok. Yo lo voy a... Deme 30 segundos. Ya, pero la pregunta, si la nota mía no es mala, ¿puedo mantener esa o la hago de nuevo? No, va a tener que hacerlo de nuevo porque no tengo ninguna respuesta. Ah, ya, ok, ya. Hoy día estamos a 16 de abril 2021 a las... Lo vamos a dejar a las 19 nomás porque ¿para qué vamos a esperar tanto? Profe, una consulta. Dígame. Yo soy de contabilidad. ¿Lo respondo de aquí al próximo viernes? Sí, respóndanlo el próximo viernes, no, a menos que usted quiera arriesgarse ahora, pero... No, el próximo viernes. Patito, les avisé por el WhatsApp. Métete al chat, por favor. A la orden, a la orden. Te voy a dejar llegando a la caseta. A la orden, a la orden. Rapidito. Voy corriendo. Profe, entonces va a quedar abierto hasta mañana a las 7. No, es ahora. Ah. Ahora, right now. De hecho, lo acabo de habilitar para que lo revisen. La semana 3, unidad 1, semana 3, está habilitado hasta las 8:25. Entonces, ustedes entran al cuestionario ahora. En el aula virtual. Semana 3. ¿Ya? Cuestionario evaluación acumulativa 1, y ahí tiene que dar la opción de intenta resolver el cuestionario o usar intento, algo así. ¿Cuántas preguntas son, profe? 5 preguntas. Profe, Dígame. no lo puedo sacar de mi pantalla. Doble clic en la pantalla. Doble clic en la pantalla. Claro, y ahí se tendría que Profe. achicar. Ya vale. Dígame. Profe, ¿el de la semana 3 o el de la semana 4? Semana 3. Dice El que semana dice... cuestionario evaluación Pero acumulativa 1.
Dice, fecha de desarrollo 9 del 4, ¿ese? Exactamente, ese. Sí, lo que pasa es que ese texto no lo cambié. Ustedes entran y les va a dejar funcionar igual, porque yo le cambié la configuración interna. Ah, sí, pues ahí sale, se abrió el cuestionario ahora hasta las 8:25. De hecho, lo vamos a cambiar hasta las 8:30 porque, ¿para qué? No, ya lo respondieron ya algunos. Dele más tiempo, profe. ¿O se acaba? No, lo que pasa es que se supone 30 minutos, pero hasta el final de la clase. Ya, los de conta. Profesor, no me encuentro. Semana 3. Semana 3. Cuestionario evaluación acumulativa 1. Esa es de las 2 semanas que usted pasó, la materia de las 2 semanas, ¿cierto? De las 2 primeras clases. Que la primera clase nosotros la tuvimos y la segunda yo les puse un link de una clase para que pudieran revisar. Y lo que repasamos ahora. Ah, ya puso los links. ¿O todavía no? ¿Sí? Sí, el que me falta poner el de esta semana. Ya, entonces, traten de resolver el cuestionario y las personas de contabilidad aprovechen el tiempo y si quieren, bueno, yo les recomiendo que traten de ver la clase ahora para tratar de entender de qué se trata, aprovechen el tiempo, pero vayan nomás. Y preguntarle alguna cosa. Lo que puedan, así le ayudamos a los compañeros. En realidad el cuestionario es súper fácil, no tiene ninguna complejidad, y por eso tampoco me complico en como que hubo una información ultra hiper secreta, así que es cosa de abrir la PPT y yo respondiendo, ¿no? Es lectura. Ya, lo que pasa es que yo no me manejo, la verdad es que no me manejo mucho en el sistema, profe. No, me imagino, tengo que verla. Pero por eso, vayan con calma, ya. Sí. Las personas de contabilidad pueden desconectarse nomás, yo voy a repetir la lista, con eso ya estamos listos, ¿ya? Ok, profe. Y los profe, demás, dígame. Las personas de administración que terminaron el cuestionario se pueden desconectar. Hasta luego. Nos vemos, profe, que tengan un excelente fin de semana. Profe. Los que terminaron y los de contabilidad, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Voy a la casa de mi mami. Chao, voy a la profe. casa de mi mami. Chao. Ya, vamos a ver en cuántos vamos. 23 intentos. ¿Profe? Dígame. ¿Solamente se hace el cuestionario 1 o se hace el 2 también? No solamente el cuestionario de la semana 3 nada más. Ah, ya lo hice. Listo, con eso estamos. Chao, profe, gracias. Me retiro de la clase nomás. Chao, profe, gracias. Con eso terminamos por hoy día. Buen fin de... Ya, igualmente, profe, gracias, que descansen. Chao, chao. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya. Vamos haciendo más. Ya, Listo, profe. Chao, hasta la otra clase. Listo, chao, chao, nos vemos. Ay, es ridículo. Ya, profe, terminé. Entonces, hasta la próxima semana, ¿cierto? Hasta la próxima semana. Ya ahí vamos. Sí, recuerden, hablen con sus delegados para cuando vamos a hacer la recuperación. Eso se me olvida. Ya. Ya, Profe, profe. ya terminé el cuestionario, así que hasta la otra semana, que esté bien. Hasta la otra semana. Chao, chao. Cuídense, chao. Chao, profe, gracias. Hasta la otra semana. Listo. Ya, ahí está tomada la asistencia de ambos módulos. Profe, una consulta antes.
Cuénteme. Que con mi compañero de administración estábamos conversando el tema de la recuperación y por mayoría finalmente decidimos el día lunes. Lunes. Sí. Maravilloso para mí porque así, porque a mí la verdad los fines de semana me complica bastante. Ya, pues mándenmelo por correo. Ajá. Para yo poder reenviarle la información a mi jefe y al jefe de carrera de ustedes. Ya, ahora una consulta respecto a eso. Lo que pasa es que hay un par de compañeros que no pueden el día lunes. Entonces ¿Ya? me pidieron que si voy a consultar con usted qué pasa con ellos en caso que no se pudiera, que definitivamente no pudieran conectarse ese día a la clase. Voy a agendar una con los de contabilidad también, pues pueden participar en la de conta o que me manden ahí y de todas maneras va a quedar la clase grabada igual. Ah, ya, ya. Y apelando, digamos, a que la culpa fue mía en el fondo de que no poder hacer la clase, yo los voy a dejar presentes nomás. Ya, ya, profe, gracias. Que por Le mando el asistencia no se correo preocupe. entonces. Sí, mándenme el correíto y con eso quedamos. Ya, muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches, profe. Que esté bien, chao. Igual, chao, chao. Chao, profe. Esto es trabajo. Alfaro. Seba. Profesor, Dígame. una consulta. Lo que pasa es que contra el cuestionario, está intentando, no puedo. ¿Cómo? No le escucho. Lo que pasa es que tengo muchos problemas de señal y no puedo entrar al cuestionario. Pero no, Se me se le cae. Sí, haga algo, pues desconéctese para que no ocupe tanto ancho de banda y trate de hacerlo solita. Si no puede, me manda un correo y lo hace con los de conta la próxima semana. no le escuché. No escucho lo... Le estoy escribiendo por si acaso. Tapia. Profe, ahí termina la prueba, ¿me puedo retirar? Sí, vaya nomás.
Ya, buenas noches, que estés bien. Que Buenas tenga buen noches, fin de nos vemos. semana. Igual, gracias. Entonces, ¿nos podemos retirar, profe, si terminamos Sí, la prueba? vaya nomás. Si terminaron, Ya con eso está. estamos. Ya, Chao, hasta chao. luego, profe. Chao, gracias. Hasta la semana. Hay que sacarlo, chito. Profe, Dígame. terminé. Ya Chao. pues. Chao, Que chao, esté nos bien, vemos. cuídese. Buen fin de semana. Igual para usted. Vamos a tener la grabación ya.